Buenas, soy Pedro Charneca y vengo a explicarles en representación de la Agencia Andaluza de la Energía la auditoría energética previa. En primer lugar, tenemos que destacar que el concepto de previa diferencia la auditoría previa de la auditoría posterior, porque los programas tanto de INCEA e INEA llevan estas dos versiones de auditoría que deben de ser consideradas a la hora de realizar una solicitud. ¿Quién puede realizar una auditoría o qué condiciones ha de cumplir la entidad auditora? Están marcadas por las bases reguladoras y la entidad auditora tiene que aparecer en el listado de proveedores de servicios energéticos de la página web del IDAE. Nosotros actualizamos periódicamente la información de las entidades auditoras para que puedan realizar la solicitud o puedan realizar la auditoría necesaria para hacer la solicitud. Además de ello, es necesario para que una entidad auditora que está dentro del listado de proveedores de servicios energéticos pueda realizar una auditoría dentro del programa INCEA-INEA, que la persona solicitante les haya seleccionado como entidad encargada de realizar la auditoría. La persona solicitante verá esta información en el momento de realizar la solicitud. Tendrá un desplegable donde se le mostrarán precisamente todo el listado de proveedores de servicios energéticos y una vez que lo seleccione podrá indicar si ese auditor o esa entidad auditora va a realizar la auditoría previa o a asignar a esa entidad auditora para la auditoría de ejecución, ¿vale? Por tanto, para que nosotros como auditores querramos hacer o podamos hacer una auditoría, hemos de, en primer lugar, estar dentro del listado de proveedores de servicios energéticos que aparece en el IDAE y, en segundo lugar, que el solicitante que ha creado la solicitud nos haya asignado la tarea o bien de realizar la auditoría previa o bien de realizar la auditoría de ejecución. Para acceder a la aplicación entraremos, en el caso del ejemplo, dentro del programa INCEA y aquí en este botón de acceder sería donde entraría la entidad solicitante y nosotros como entidad auditora tendremos que acceder mediante acceso a entidades, empresa auditora. Cuando nos hagamos el acceso con nuestro certificado digital, ¿de acuerdo? Veremos todas las auditorías que o bien ya hemos realizado o que tenemos pendientes de realizar. Inicialmente, pues si una empresa nos ha puesto una auditoría, pues aparecerá en pendiente de auditoría. Una empresa o una entidad solicitante o persona solicitante nos ha indicado que quiere que seamos nosotros los que le realicemos la auditoría, pues nos aparecerá como pendiente de auditoría. Por supuesto, la auditoría que hemos realizado y que hemos firmado aparecerá disponible también en la herramienta de tramitación que tenemos a nuestra disposición. La información se estructura por pestañas o por grupos. En el primero es donde tenemos que identificar, por un lado, la entidad solicitante, nuestro cliente que nos ha pedido que hagamos una auditoría en su edificio, en su línea de proceso, en lo que corresponda. Y por el otro lado, quiénes somos nosotros, quién es la entidad que va a realizar la auditoría, que ya se ha debido identificar con el certificado digital. Por eso todas estas pestañas que están aquí aparecen sombreadas en gris porque no son editables. El último concepto que tenemos que marcar y que es fundamental, crucial para el desarrollo y la correcta operación de la ayuda es la fecha de realización de la auditoría. Como hemos visto y hemos marcado desde un principio, estamos tratando la auditoría previa. Y el previo significa que es una auditoría que se debe realizar necesariamente antes de ejecutar o de implementar la ayuda. No tiene cabida que hagamos la auditoría una vez que la actuación ya haya sido desarrollada.
y la persona que realice la auditoría, persona o entidad, el auditor, indicará la fecha en la cual realiza la auditoría y nosotros comprobaremos que la fecha de inicio de los trabajos es posterior a la fecha de inicio de la realización de la auditoría. ¿De acuerdo? Concepto fundamental y que os pedimos que tengáis en cuenta y que si existiese algún problema se lo trasladéis a la entidad que os haya contratado para hacer el servicio de auditoría. Una vez identificada, digamos, el solicitante de la ayuda que nos ha contratado y la entidad auditora, el siguiente paso es ver qué vamos a hacer, qué actuación es la que se está marcando. Eso es algo que nosotros desde auditores, como auditores, no podemos modificar y tenemos que valernos de lo que el cliente haya recogido en su solicitud. El cliente se ha puesto a su disposición un selector que nosotros podemos utilizar también para ver si el encuadre del trabajo que nos ha pedido que realicemos la entidad solicitante se corresponde con la actuación, con la tipología y la subtipología que nos encontramos a la hora de realizar la auditoría y es algo que vuelve a aparecer sombreado en gris y que no podemos modificar. Una vez que la tenemos indicada, el siguiente paso es describir de forma general qué es lo que se va a realizar y dentro de qué edificio, dentro de qué proceso productivo, de forma que indicaremos los datos globales del establecimiento o edificio donde está marcada la actuación. Es importante señalar que el aplicativo da diferentes fuentes de energía, tanto renovables como no renovables, pero que están tasados, digamos, son las fuentes energéticas que se consideran y se permite que se añadan dos fuentes de energéticas diferentes de las que anteriormente se ha descrito, una renovable y una no renovable. Si tuviésemos más fuentes energéticas, renovables o no renovables, no solamente una, la forma de proceder pues la tendremos disponible en la ayuda que aparece en la propia herramienta de tramitación y donde se explica un concepto de combustible equivalente, ¿de acuerdo? Pero que van a ser muy pocos los casos en los que nos encontremos con esa situación. Al final, la herramienta evalúa para todas las fuentes que se hayan listado y para todas las cantidades de energía que se hayan detallado, pues cuál es el consumo global de energía final, primaria, renovable y no renovable, incluso la cuota de cobertura de autoconsumo, si hemos indicado fuentes renovables. ¿De acuerdo? Como último paso, hemos de especificar qué método vamos a utilizar para la realización de la auditoría. Y se permiten dos tipologías o dos métodos de auditoría. Uno, el predeterminado, que es el que hemos de intentar señalar o hemos de intentar encuadrar nuestra actuación. Y otro, el método segundo, que es cuando la medida que vamos a hacer no tiene cabida dentro del método 1, pues tendremos que acudir al método 2. El método 1 lista una serie de equipos y para cada uno de los equipos una serie de actuaciones. Si lo que nosotros vamos a hacer no corresponde con ninguno de esos equipos o el equipo no ninguna de esas actuaciones, tendremos que ir al método 2, pero en cualquier otro caso habrá de acogerse necesariamente al método 1. Esta pestaña o esta consulta de método 1 y 2 no aparece en energía renovable porque, como veremos posteriormente, en energía renovable lo que haremos será ilustrar el tipo de fuente energética renovable que se va a utilizar. ¿De acuerdo? Bien, una vez seleccionado el método, que como decimos en principio por deficiente o por primera opción debe seleccionarse el método 1, tendremos que indicar del listado de elementos disponibles cuál es el equipo en el que vamos a actuar. Ahora ya no son datos globales, ahora son datos específicos de aquel equipo sobre el que se realiza
la actuación de mejora de la eficiencia energética. Pues, por ejemplo, el caso de una bomba. Si el equipo no está mostrado dentro de este listado, lógicamente no tendrá cabida acogerse al método 1, tendremos que ir al método 2, ¿vale? Lo seleccionamos y hemos de pulsar añadir elemento consumidor. No basta con que esté seleccionado del desplegable, hemos de pulsar el botón. Inicialmente se describe qué es lo que se va a hacer en el equipo y cuál es la situación de partida que tiene el equipo, con datos energéticos que el auditor tendrá que mantener o que tendrá que contrastar conforme a la documentación que haya analizado. Y posteriormente pulsaremos nueva medida, ya hemos dicho qué equipo y cuál es la situación inicial del equipo, y ahora vamos a indicar cuál es la actuación de mejora de la eficiencia energética de ese equipo. Al pulsar nueva medida nos aparecerá un desplegable con todas las opciones que tenemos para este caso el equipo bomba. Si nuevamente lo que nosotros vamos a realizar no es ni la sustitución de la bomba ni la implantación de un variador de frecuencia, en algunos equipos describimos otras medidas de eficiencia energética que no están relacionadas con estas dos. Por tanto, en el caso de una bomba, siempre tendremos que acudir al método 1 porque tenemos una medida que es, en este caso, la tercera, genérica, ¿vale? Esto no ocurre así en todos los equipos. En los equipos en los que no ocurra que lo que nosotros vayamos a realizar, vuelvo a incidir, será necesario acogerse al método 2. Una vez identificada la actuación, hemos de indicar cuáles serán los datos finales que el equipo tendrá como consecuencia de la actuación que nosotros hemos planteado. Pues en un sistema de bombeo, pues tenemos una bomba que operan al 70% y que cambiamos el rendimiento mejor al 90%. Pues la herramienta calcula cuál es la reducción del consumo y uno entre 70 frente a 1 frente a 90, pues una reducción del 22% del consumo de energía. Cuando tenemos varias medidas que se van a desarrollar en un equipo, estas medidas se pueden o se tienen que evaluar necesariamente de manera independiente, de forma que los auditores o las entidades auditoras deben pensar de las medidas o acerca de las medidas una a una de forma independiente. De esta forma se tendría, pues, por ejemplo, el cambio de una bomba mejora el rendimiento del motor, tendríamos una reducción de 12.000 kilovatios hora al año, y si pongo el variador de frecuencia, 37.000 kilovatios hora de reducción del consumo. La suma de ambos será, o el efecto que globalmente se dé de ambos proyectos, de ambas actuaciones, no será la suma de ambas reducciones. Ese factor de simultaneidad, la herramienta lo tiene en cuenta y calcula la reducción del consumo de energía de forma independiente. Pues por supuesto, 12 más 37 no es la suma independiente de los dos conceptos porque se tiene en cuenta el factor de simultaneidad. En el caso de energía renovable, como hemos intentado explicar anteriormente, aparecen diferentes fuentes energéticas. Estas fuentes energéticas se modifican en función de la línea de actuación que el solicitante haya recogido la solicitud, de manera que si nuestro cliente nos indica una fuente energética que no aparece aquí, pues tendremos que indicarle que hay un problema con la solicitud que ha creado y no podremos continuar con la auditoría. Una vez seleccionado dentro del desplegable la fuente energética deseada, nuevamente pulsaremos seleccionar la tecnología y ahora hemos de aportar información acerca de 3 estados relacionados con la situación inicial. El primero es, ya no pensando de forma global en todo el centro productivo, sino pensando exclusivamente dónde vamos a realizar la actuación, ¿cuál es la situación previa? ¿Existe una instalación renovable que está actuando sobre un equipo que va a recibir el beneficio de la nueva
instalación renovable que vamos a instalar. Imaginaros, por ejemplo, un equipo de bombeo que está conectado a una instalación solar fotovoltaica actualmente y que esa instalación solar fotovoltaica se queda corta y decido realizar una solicitud de invertir en una nueva instalación de energía renovable, pero que esta instalación permanece y va a funcionar exactamente igual. Pues los datos que había que indicar en la situación previa son los de ese equipo consumidor, el sistema de bombeo, que consume por una parte 12.000 kilovatios hora que genera la instalación solar fotovoltaica existente frente a un consumo total de 20.000, ¿vale? Con los datos de la instalación fotovoltaica. Posteriormente indicamos si este equipo, como consecuencia de la actuación renovable nueva que vamos a desempeñar, pues tiene un consumo energético mayor, renovable o no renovable. Imaginaros un sistema de refrigeración por un sistema de bombeo de torre de refrigeración que no puede ampliar su capacidad productiva porque no tiene mayor potencia disponible de instalación y que por tanto parte de la demanda de refrigeración que tiene se satisface con una refrigeración que consume gas natural, ¿vale? Y que gracias a la nueva renovable que se va a poner, pues ese gas natural se puede reemplazar o se puede eliminar y el consumo del sistema de bomba de refrigeración pues aumenta, ¿no? Bueno, pues en esa situación el consumo inicial del sistema de bombeo pasaría de 20 a 30.000 kilovatios, por ejemplo. Y la actuación como consecuencia de la nueva fotovoltaica va a ver su situación modificada. Podría que el grado de autoconsumo de esta instalación fotovoltaica, en vez de ser 14.000, pues o el grado de autoconsumo que inicialmente tenía era 12.000, pues en vez de 12 pasase a 14. Existe variabilidad, por tanto, se ha de preguntar cuál es la situación futura esperada tras la actuación de la instalación renovable que existía previamente. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir el concepto. Situación previa, situación posterior y cómo termina la instalación existente que permanece en uso es la imagen que tiene en cuenta o que calcula la situación inicial en el primer apartado y final después de haber hecho la actuación renovable. ¿Qué faltaría? Pues tendríamos que aportar todavía la información acerca de cómo la nueva instalación fotovoltaica permite alcanzar el nuevo aprovechamiento de energía renovable, ¿vale? Pues imaginaros, si teníamos una instalación de 10 kilovatios, pues amplío esa instalación de 10 kilovatios, hago una nueva instalación fotovoltaica de 5 kilovatios que tiene una generación determinada y que me permite aprovechar de autoconsumo pues el porcentaje que corresponda. Estos nuevos situaciones o este nuevo aspecto del proceso productivo terminaría en una situación posterior que es la suma del efecto anteriormente explicado, de manera que tendría una potencia total instalada 10 más 5, 15, una generación eléctrica total, la de la instalación que existía previamente más la nueva, y un porcentaje o una cantidad de energía autoconsumida, la autoconsumida de la instalación fotovoltaica inicial y la autoconsumida de la instalación fotovoltaica final que se está pidiendo la solicitud, ¿vale? En las siguientes dos pestañas pues se muestra el resultado de la actuación, donde se hace un resumen de todo lo que logramos para un proyecto de eficiencia energética o dentro de un proyecto de aprovechamiento de energía renovable. Se indica cómo terminarían los resultados energéticos y cómo se satisfacen los intensificadores de la actuación y cuáles son los indicadores FEDER.
Para finalizar, simplemente habría que revisar el documento de la auditoría, que podrá, por supuesto, descargarse, firmar y presentar. Una vez que se firme y presente la auditoría, pues el estado que ve la entidad auditora de este expediente cambiaría de pendiente de auditoría a auditoría firmada, ¿vale? Y al mismo tiempo, el solicitante que contrató nuestros servicios vería que el expediente que no podía continuar porque estaba pendiente de auditoría modificará su situación a auditoría firmada y podrá continuar con la modificación de la solicitud, ¿vale? Dentro de la aplicación, dentro de la Agencia Andaluza de la Energía, encontramos en un documento de precuentas frecuentes que se va actualizando periódicamente y que os invitamos a consultar, especialmente para este apartado, las consultas o las dudas que entendemos son relativamente interesantes o son importantes y cualquier otra cuestión que queráis trasladarnos o cualquier consulta que tengáis, pues os invitamos a participar también dentro de Resuelve tus dudas. Es una plataforma que podéis fácilmente daros de alta en ella y que trasladada una consulta mediante esta aplicación, pues os daremos una respuesta por escrito a la misma. Pues agradeceros vuestro interés, vuestra atención y vuestra colaboración para que todas las auditorías que nos lleguen pues sean lo mejor posible. Un cordial saludo, que tengan muy buen día.